La iglesia, su visión y estrategia. Y vamos a la lección número 3, nuestra visión y estrategia. Bien, cuando hablamos de la lección 3, nuestra visión y estrategia, estamos ahora remarcando que como iglesia apostólica hay una visión. La visión debe ser la misma en toda iglesia, porque dos visiones es división. Debe haber una sola visión en la iglesia. Las estrategias pueden variar, pero deben ser bíblicas también, no secularizadas. Y esto es lo que voy a hablar hoy. Como iglesia Vida en Cristo tenemos una visión que no es la visión mía, no es la visión pretenciosa de un pastor, es la visión de Dios. Pero tenemos una estrategia, una forma de encauzar esa visión, y la hemos querido hacer la más bíblica posible. Y usted debe saber entonces, en esta congregación, cuál es esa visión universal que es para toda iglesia y cuál es la estrategia particular que tenemos, que aunque es particular, a la vez la hemos hecho lo más bíblica posible. La visión de Dios, plasmada en Romanos 8:29. Decíamos que la visión, en la lección anterior, la visión es ver a dónde vamos, a dónde nos lleva el evangelio del reino, a dónde nos quiere llevar Dios a través de su bendita doctrina y la acción de los ministerios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Eso se llama visión. ¿A dónde vamos a llegar? Pues habíamos visto que en Romanos 8:29, ¿no?, está descrita esta visión. Y vamos a leerlo. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esa es la visión de Dios. ¿Qué significa? Que cada uno de nosotros tenemos que ser hechos, formados, transformados a la misma imagen de su Hijo Jesucristo. Y esto entonces le estamos llamando ser hechos conforme al modelo. ¿Ya? Esa es la visión. No es la visión de una denominación, no es la visión de Vida en Cristo, no es la visión de un ministerio en particular. Esta es la visión de Dios. Desde antes, dice, nos predestinó, o sea, desde antes de la fundación del mundo, Dios se trazó que cada uno de los que iban a conformar su iglesia tenían que ser como Cristo. Amén. Entonces nosotros tenemos que acomodarnos a esa visión. Esa es la visión de Dios. Ahora, no solamente esa visión encierra que cada uno sea como Cristo, sino también dice para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora entonces habla de que a la vez que vamos a ser conformados a Cristo, va a haber muchos que sean como Cristo. Entonces ahí viene lo que se llama familia, pueblo de Dios. Amén. Bien, entonces ya sabemos que esa es la visión de Dios. ¿Cuál es entonces va a ser la estrategia para llegar a esta visión? ¿Qué estrategia vamos a emplear? Y le hemos definido en estos 4 ítems que están acá. Para llegar a esta visión vamos a tener estrategia primero de ser grandes, plantando el reino, haciendo discípulos y enviándolos. Estos 4 ítems que están acá, estos 4 puntos, persiguen que la visión de Dios se cumpla. De eso vamos a hablar hoy y vamos a explicarlo. Primero, ser grandes. Ser grandes. Cuando hablo de ser grandes, hablo de expresar el modelo de Cristo. Tenemos que tener una estrategia, en la iglesia
de que cada uno de nosotros tengamos una mentalidad de grandeza. ¿Por qué? Porque ser como Cristo, hermano, es una demanda incomprensible para la mente humana. Es una proyección que, si lo vemos humanamente, es inalcanzable. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Dios dice que esa es su visión, ¿se va a cumplir o no? Sí. Pero ¿cómo se va a cumplir? Cambiando esa mentalidad que yo no puedo, que nadie es ahí perfecto, que con mis debilidades a dónde voy a llegar. Ser como Cristo, eso solo el apóstol quizás o algún gran santo de la antigüedad. Yo aquí déjenme tranquilo con mis carnalidades. Hermano, si tú tienes esa forma de pensar, no vas a llegar ni a las zapatillas de Cristo, ni a la suela, ni a la sandalia. Entonces, por eso, que la estrategia es renovar nuestra mente y pensar en ser grandes. Ahora, el término de ser grandes, de la perspectiva del reino, no es de ostentación, de avasallar, de orgullo. Ser grandes, ¿qué es desde la perspectiva del reino? Primero antes de hablar de qué es grande, vamos a ver que esto de ser grande fue la consigna dada a Abraham, el padre de la fe. Según Génesis 12, 1 y 2, dice así: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Ahí Dios le lanza esta palabra profética y de promesa. Y Abraham es el padre de la fe, por tanto, lo que a Abraham se le prometió, y él lo creyó, porque él creyó que él iba a ser grande y fue padre de la fe. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Dios va a hacer cosas grandes contigo, hijo. A pesar de lo que eres, de tu debilidad, tu pasado, a Dios no le importa eso. Lo que a Dios le importa es que te pongas en sus manos y Él va a hacer cosas grandes contigo. Y tienes que creerlo y ponerte en la mano de Él. Entonces eso es primero. En las Escrituras vemos que Dios cada vez que llama a sus servidores, llama a sus siervos, llama a los hombres, los llama para hacer cosas grandes con ellos. Dios no te llama para que seas un mediocre y hagas lo que puedas, sino cosas grandes. Alza tu mano y di: Dios me ha llamado para cosas grandes. Pon tu mano aquí en tu cabecita y: Señor, renueva mi mente, mis pensamientos, para ver en términos de grandeza. Que Dios nos ayude, hermano, a verlo así. Amén. David lo expresa de esta manera, mire, en el Salmo 60, 12. En Dios haremos proezas. Esa palabra proeza es cosas grandes, cosas maravillosas. Wow. Así que usted va a ser un discipulador, usted está llamado a hacer proezas en Dios, en Cristo. ¿Lo cree, hermano? Amén. Qué lindo, sí, porque veo que la cara le está cambiando. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. No habrá nadie que te resista, no habrá nada que pueda detener tu visión. Amén. Cuando Dios se refiere a Juan, su profeta, miren lo que dice en Lucas 1:15: porque será grande delante de Dios. Así que, amado, el término de grandeza no es pecado. El pecado es qué entendemos por grandeza. Si entendemos la grandeza del sentido del mundo, pecamos, porque el mundo, ser grande es avasallar, ser grande es querer ser más que otro, ser grande es, como dice el término vulgar, serruchar a otros para que se caiga y yo me eleve arriba. Rivalidad, contienda, eso no es la grandeza de Dios. Si usted entiende la grandeza de ese sentido, usted erró totalmente al blanco. Cuando Dios habla de grandeza, habla de lo que esto significa según lo que Cristo mismo dijo en Mateo 20, 25 al 26. Ahí Jesús explicó a qué se refiere Él cuando te habla que seas grande. Pienses en cosas grandes, seas un discipulador
con grandeza en tu mente. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Dios no quiere esa grandeza del mundo, donde los gobernantes se enseñorean, toman dominio, avasallando, haciendo guerras, usando cargos, dinero, posición. No, eso no sirve. Lamentablemente hay muchos que vienen con esa idea y quieren ser pastores, quieren ser discipuladores, ¿no? Para mandar, para avasallar, para humillar a los demás y decir, soy grande aquí. Eso no sirve delante de Dios. Estamos descalificados si tenemos ese espíritu. Hay que arrepentirnos, hermano. Entonces Cristo lo aclara, no es esa la grandeza. Entonces, por eso dice, mas entre vosotros no será así. Sino el que quiera hacerse grande, no está diciendo que sea malo, ¿ves? Dice, de ese tipo de grandeza no, pero aclara, dice, sino el que quiera hacerse grande, entre vosotros será vuestro servidor. Esa es la grandeza, tu servicio. Ese es lo grande. Amén. Entonces, para eso usted está capacitándose aquí, ¿ves? Para servirle. Servir a tu hermano, ¿no? Hay una señorita, una dama que se ha acercado un momento y me está informando una visita. Ese es servir. Eso nos hace grande cuando servimos a los demás. Amén, hermanos. Mateo 20:27 también al 28 lo dice, ¿no? Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo que nos hace grande el servicio. Yo agradezco, hermanos, la grandeza de su corazón expresada en ese servicio. Que Dios los ayude a seguir con esa actitud de humildad y de servicio. Entonces, esta es la primera estrategia, el primer objetivo. Ser grandes sirviendo. De esta forma vamos a llegar a la visión. Ahora, segundo, plantando el reino de Dios. Si hablamos de grandeza, entonces, el reino de Dios tiene que ser plantado porque ese será el medio para llegar a ser grandes y ser conformados al modelo. Plantando el reino. ¿Qué significa plantando el reino? Significa que tenemos que anunciar el evangelio del reino para llevar a la gente al arrepentimiento, pero primero, antes de anunciar, plantar ese reino en nosotros, que ese reino se establezca en mi vida para que salga la altivez, el orgullo, el pecado, la soberbia. Entonces la grandeza de la humildad de Cristo viva en nosotros. Y para eso tenemos que entender qué es el evangelio y predicar ese tipo de evangelio. Amén, amados hermanos. Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Así que digan conmigo, el evangelio del reino pone fin a las cosas. Solo el reino pone fin. No solamente va a poner fin a todo lo que es las edades de los hombres y el juicio final y el apocalipsis, los cielos nuevos y tierra nueva. No solamente pone fin escatológicamente hablando, el evangelio del reino no solamente pone fin escatológicamente hablando las cosas, sino también pone fin a nuestra vida personal. Pone fin al orgullo, pone fin a la soberbia. Ahí con reino se acaba todo lo que a Dios le desagrada y se implanta lo que Él quiere. Así que esa es la segunda visión, evangelio del reino. Por eso que eso es lo que estamos enseñando, eso es lo que estamos predicando, porque esa es la visión para llegar al modelo. Tercera estrategia, hacer discípulos. Hacer discípulos. ¿Ve la interrelación? Ser grandes en servicio, se planta reino y eso a través de el discipulado. El discipulado lo que trata es de verificar pues estas áreas.
Eso trata el discipulado, hacer discípulos. Y esa es nuestra estrategia de la visión, hacer discípulos. ¿Y cómo vamos a hacer discípulos? De esta manera. Le he llamado discipulado integral. ¿Por qué es integral? La palabra integral es completo. Si no se dan estos puntos, será medio discipulado, cuarto de pollo de discipulado. No, discipulado integral, ¿ya? Completo, nada de cuartos ni de medios, ¿ya? Discipulado integral, que consiste en dos, dentro de la estrategia hay dos reuniones, lugares donde se va a dar el discipulado. Uno es en los grupos de comunión familiar y otro los martes, donde se viene a adiestrar a los que han pasado por el grupo de comunión familiar. Entre el grupo de comunión familiar y los martes se va a dar ese discipulado integral, que consiste en lo siguiente. Grupo de comunión familiar se va a dar A, discipulado instructivo, B, discipulado formativo. Ahí el grupo de comunión familiar persigue eso. Aparte de evangelizar, ganar vidas, todo, a esa gente hay que darle discipulado instructivo. El discipulado instructivo es enseñarles, pues. ¿Para qué? Para consolidar y edificar. ¿Ya? Consolidar y edificar. Entonces, ¿cómo consolida usted? Dando la puerta 1 y la puerta 2, que son los rudimentos de la doctrina de Cristo que consolida o fundamenta al discípulo. Y luego viene la edificación, que son los otros libros que, bueno, por lo menos está el camino, el primer tomo, pues van a salir otros más, ¿no? Para edificar al discípulo instructivamente. Luego que usted da este discipulado instructivo, que lo puede dar en el grupo de comunión familiar, lo puede dar grupalmente en otro tipo de reunión, si alguien no vino en su casa. Bien, viene el discipulado formativo. ¿Qué es el discipulado formativo? Verifica pues lo que has dado instructivamente. O sea, tratas de que el discípulo, o verificas que el discípulo esté viviendo la enseñanza. Y para eso tienes que ver pues si la entendió, ¿no? Por un ejemplo, ¿no? Hablas de la oración en el grupo. Estás hablando de la oración creo que está en la puerta 1, ¿no? Ahí está el tema de la oración. Entonces, ya dices el tema, todos contentos, qué bonito de la oración, cómo enseñó la hermana y todo el tema, pero ahora vas a tener un discipulado formativo. Entonces, quizás en tu momento vas a llamar a los discípulos que tú tienes a tu cargo y le vas a decir, hermano, ¿y cómo va la oración? Ah, el tema fue tremendo, hermano. Y estás orando. Estoy pensando todavía, hermano. Ah. Entonces, eso no es discípulo, ¿se dan cuenta? Entonces ahí viene, no, hermanito, la enseñanza no es para que usted diga qué tremendo, es para que usted lo practique, hermano. ¿Ah, sí? Claro, hermano. Ah, ya. Entonces le va a decir, bueno, hermano, para practicar, le espero este sábado a las 3:30 de la mañana aquí en el local para orar juntos. Y lo esperas y tú solito estás de frío y nunca llegó. Entonces ahí te vas dando cuenta que este no es discípulo. Entonces le caes a su casa a las 3 de la mañana. Tocas el timbre, ¿no? O agarras una piedrita y chancas la puerta y se levanta todo grosso, hermanito, voy a orar en tu sala. ¿Ah? Y ahí, ¿qué estás haciendo? Lo estás formando, ¿no? Entonces, ese es el discipulado formativo. Ver pues si lo que se instruye se vive, ¿no? Y ahí vas evaluando qué tipo de discípulos tienes, ¿no? Evidentemente que tú tienes que ser el primero que esté viviendo eso, ¿no? Porque si no, estamos mal. Ya, entonces ese es el discipulado. ¿Y qué persigue pues esto? ¿No? Ser hechos conforme al modelo, llevarlo a ser como Cristo al discípulo. Luego hay otro discipulado que es el de adiestramiento que se da acá. Luego, cuando se termina la puerta 1, al terminar la puerta 1 en el grupo, que son 3 mesecitos, usted lo envía a esos hermanos que pasaron la puerta 1 en su grupo al adiestramiento. Mientras que usted sigue dando la puerta 2 en su grupo, aquí ya deben venir a seguir su adiestramiento.
Entonces en el adiestramiento pues se persigue que el discípulo entienda que tiene que servir. Y por último viene el envío. Una vez que cumple estos requisitos, está listo para ser enviado y sea un servidor. Todo eso va a redundar en que se parezca cada día más a Cristo, aunque esto no lo va a hacer igual a Cristo inmediatamente, son medios nada más. El ser como Cristo va a implicar todo su caminar cristiano. Bien, pero esa es la estrategia, ¿ves? ¿Ah? Entonces, ser grandes, plantando el reino, haciendo discípulos y finalmente enviándolos. El último punto, enviándolos. ¿Qué significa enviándolos? Mateo 9, 35 al 38, vamos a leer. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Esa es la triste realidad. Sigamos el 38. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Hermano, es lo que más está faltando. Por ejemplo, aquí, miren, nos estamos preparando para servir. Y de toda la congregación, que somos más de 1000 personas, mire cuánto estamos llegando aquí. Y ese es el tema. Cristo dijo: rogad que se levanten obreros. La visión que tenemos es que cada hermano que se convierte se haga un obrero. Todos tenemos que servir, hermanos. Todos. Y entonces eso tiene que ver con envío. ¿Ya? Envío. ¿Ya? El envío, ¿cómo se da? El envío empieza primero en una área local, ¿no? Ustedes ahorita están capacitando para servir en un área local. ¿Cuál es ese área local? Los grupos de comunión familiar. Usted va a servir ahí. A la par también puede servir como diácono en este glorioso ministerio de alabanza, danza, intercesión. Puede servir en el grupo profético, en el grupo de intercesores, en el grupo evangelístico, ¿no? Bien. Pero la columna vertebral es los grupos de comunión familiar. Entonces, esa es la primera instancia de tu servicio. Y ahí, en ese servicio, tú mismo y el ministro de la iglesia se va a ir dando cuenta las gracias y los dones que tú tienes. En el servicio uno se va conociendo qué gracia y don tiene. Y de ahí, de ese servicio, vas a salir, ya no en la iglesia local, sino extralocalmente saldrás. A abrir una obra nueva en tantos lugares que necesitan un enviado. Y así, entonces se cumple la visión, ¿te dan cuenta? Va siendo formado, pero a la vez vamos a tener muchos hijos, vamos a multiplicarnos y formar el gran pueblo de Dios, la iglesia gloriosa de Jesucristo. Amén. Cuánto damos la gloria y alabanza por esto. Amén. ¿Me entendieron, mis amados? Entonces, esa es nuestra visión y nuestra estrategia. Y vamos a ir ahondando en esto en las próximas lecciones, pero es importante que esto les quede bien claro. Amado Señor, te doy gloria, honra, alabanza, te agradezco por esta instrucción, esta enseñanza preciosa que tú nos estás dando y nos estás capacitando, Señor, para hacer tu obra, servirte con eficacia, tener una mente grande para servirte y entender que ser grande es ser humildes servidores como Cristo. En el nombre precioso de Jesús. Amén.